Manuela Chavero Valiente desapareció en la madrugada del 4 al 5 de julio de 2016 en el municipio extremeño de Monesterio, de apenas 4.000 habitantes en la provincia de Badajoz. La tarde del 4 de julio estuvo haciendo deporte. Habló por teléfono con su hijo Adrián. El menor y su hermana estaban con el exmarido de Manuela, que vivía en Sevilla con su nueva pareja. A los niños les tocaba con su padre esa quincena de julio. Luego Manuela salió a tomar algo con una amiga. Llegó sobre las 11 de la noche a su casa, una vivienda unifamiliar situada en el número 15 de la calle Cerezo, a las afueras de Monesterio. La última persona con la que mantuvo contacto telefónico fue con un joven de 21 años, con el que estaba tonteando. Manoli le escribió por WhatsApp para verse, pero él le dijo que estaba cansado. Ella respondió con un jaja a la 1:55 horas del día 5 de julio. A los 10 minutos el chico volvió a escribirle: ¿Dónde estás que no me contestas? Pero su mensaje ya no obtendría respuesta. Al no tener noticias de ella y viendo que tampoco cogía el teléfono, un hermano y una amiga de Manuela entraron en la casa al día siguiente. La tele estaba encendida y el móvil se encontraba sobre la mesa. Un camisón preparado encima de la cama, como si fuese a acostarse. En el bolso estaba su documentación y hasta el juego de llaves de la vivienda, porque Manuela, que salió sin llevarse absolutamente nada, cogió en el último instante las de su hijo, que estaban sobre el mueble de la entrada. La desaparición se consideró inquietante desde el primer momento, porque Manuela salió de casa con el ánimo de volver. La unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zafra se hizo cargo de la investigación. Los agentes profundizaron en el entorno de la mujer, que tenía 42 años y aparentemente carecía de enemigos. Era la segunda de 5 hermanos que habían nacido y se habían criado en Monesterio, donde residían también sus padres. A los 3 meses, un equipo de 7 agentes de la UCO, a petición de los compañeros de Badajoz, se incorporó a la investigación del caso de Manuela Chavero. A los 7 guardias civiles que trabajaron sobre el terreno se sumaron puntualmente especialistas en medios técnicos o análisis de conducta del Instituto Armado. La primera radiografía del pueblo presentaba pros y contras. Monesterio es un pueblo del interior, donde todo el mundo se conoce y donde las cámaras de videovigilancia escasean, pero también los edificios. La casa de Manuela está rodeada de viviendas unifamiliares de 1 o 2 alturas. De ahí que los agentes recurrieran a un estudio completamente vanguardista que nunca habían hecho hasta entonces, un mapa de geolocalización de los teléfonos. Los especialistas del Grupo de Apoyo Técnico Operativo, más conocido como GATO, situaron los 537 móviles que estaban más cerca del domicilio de la desaparecida la madrugada del 5 de julio de 2016. Al indagar en el registro de teléfono de Manuela, los investigadores observaron que tenía varias llamadas recibidas que se habían realizado desde un número oculto. A los agentes les escamó que además se habían hecho la tarde de autos y al día siguiente de la desaparición. Solicitaron a la compañía identificar a la persona titular de esa línea y llegaron hasta un menor del pueblo que se dedicaba a llamar a mujeres maduras y escuchar al otro lado de la línea en silencio cuando ellas descolgaban porque les citaba, según reconoció. Los agentes de la UCO decidieron hacer un perfilado geográfico del entorno de Manuela Chavero e identificaron a un centenar de sospechosos, algunos de ellos con antecedentes por delitos sexuales, móvil que siempre había sobrevolado la investigación de la desaparición. Los investigadores se adentraron en 2 vías de investigación. La primera se centró en los 2 chavales con los que Manuela tenía contacto por teléfono en aquel momento. A uno de ellos se le descartó muy pronto, pero los agentes advirtieron contradicciones en el testimonio del segundo y lo investigaron con más ahínco. El joven, que además fue la última persona que conversó con ella por WhatsApp, manifestó que había estado tomando algo con unos amigos y que después se fue a casa, una ruta que en ningún caso pasaba por la zona donde vivía Manuela. Pero el estudio del GATO reveló que su móvil estuvo en las inmediaciones del domicilio en la franja horaria de interés. Pese a ello, los agentes acabaron descartándolo como sospechoso 7 meses más tarde. La segunda vía fue la del exmarido y se denominó la línea económica. En el registro de la casa de Manuela se encontró un segundo móvil, ya antiguo, pero que ella aún conservaba y almacenaba conversaciones con él en las que mantenía una disputa en torno a unas sociedades creadas en gananciales y de las que él pretendía sacar a su ex. Además, surgió un testigo protegido cuyo testimonio acentuó las sospechas sobre su posible implicación en la desaparición. Fue una línea de mucho desgaste para los investigadores, que invirtieron más de 2 años en iluminar los rincones más oscuros de la vida del exmarido, hasta llegar a descartarlo. En 2019, cuando se cumplían ya 3 años de la desaparición sin demasiados avances, los agentes de la UCO repasaron una vez más los entornos de Manuela.
En el círculo de los vecinos estaba Eugenio Delgado, un joven de 23 años que en sus primeras declaraciones prestadas en 2016 y 2017 no arrojó datos interesantes para la investigación. Aseguró que había pasado el día con unos amigos en la playa en El Portil, entre las localidades onubenses de Punta Umbría y Cartaya, a unos 160 kilómetros de Monesterio. En esa primera conversación mantuvo que su relación con la desaparecida era mínima. La tercera conversación con Eugenio Delgado lo cambió todo. Su relato denotaba un doble lenguaje y una ambigüedad que encendió el radar de los agentes de la UCO. Realmente él no vivía cerca de Manuela. Delgado residía en una casa situada en la calle Sevilla, heredada de su padre, que falleció años antes, al igual que su madrastra, que sufrió una caída en la ducha cuando él era un adolescente, y cuya muerte se consideró accidental. Sin embargo, su madre, que se mudó con su hija a Ponferrada, León, cuando se separó del padre, sí tenía una vivienda en el número 29 de la calle Cerezo, a apenas 50 metros de la casa de Manuela, aunque nadie vivía en ella. De haber contado que apenas conocía a la desaparecida, Eugenio acabó reconociendo que se habían visto algo más. Al final resultaron ser 2 docenas de veces. La relación de un amigo de Eugenio con Manuela Chavero le llevó a entrar en la vida de la mujer. Incluso reconoció había jugado algunas veces con su hijo mayor a la PlayStation en la casa de ella. A los agentes de la UCO no les gustó Eugenio, así que empezaron a investigar hasta saber de él más que él mismo. El primer dato que les inquietó es que, pese a tener varias explotaciones agrícolas heredadas de su familia en Monesterio, poco tiempo después de desaparecer Manuela Chavero, empezó a trabajar como camionero en la ruta internacional. Apenas tenía vida social y sus rutinas eran muy estables, de casa al campo y viceversa, pero las entrevistas con sus amigos desvelaron rasgos que iban perfilando a un sospechoso. Uno de ellos lo describió a los agentes como una novia celosa por su carácter absorbente, receloso y un tanto vengativo. También tomaron declaración a 2 chicas que vivían en la casa contigua a la de él y que manifestaron sentirse observadas por Eugenio, del que sospechaban que se asomaba por el muro lindero para verlas bañarse en la piscina. En esas fechas, alguien entró en la casa de las muchachas y les robó 500 euros y un móvil, desde el que se hicieron varias llamadas a números eróticos. Nunca se pudo acreditar si fue él. Para los agentes de la UCO, esos testimonios revelaban un comportamiento extraño, incluso infantil, en sus relaciones afectivas y una actitud acechante y voyeurista sobre las mujeres. Eugenio declaró que no salía por las noches y que si lo hacía era para ir al campo a evitar que le robasen animales de su finca. La madrugada de autos aseguró haber estado en su casa, así que los agentes trataron de cazarlo en el engaño. La gasolinera Repsol del Paseo de Extremadura, próxima a la casa de Manuela, grabó a las 2:04 de la madrugada un vehículo tipo berlina que no fue captado por la siguiente cámara de la avenida, por lo que tuvo que desviarse hacia la manzana donde vivía la desaparecida. El coche siempre llamó la atención de los investigadores, pero la imagen no era lo suficientemente nítida como para ver la matrícula, ni siquiera la marca y el modelo. Los agentes recurrieron a la empresa gallega IVS, especializada en reconstrucción de accidentes, que ya colaboró con la UCO en el caso de Diana Kerr, para descifrar de qué vehículo se trataba. Querían saber si era compatible con el Opel Vectra C GTS que conducía Eugenio Delgado. Los peritos concluyeron que podía tratarse de un Opel Vectra, pero había un dato que no coincidía. El coche de Eugenio tenía los cristales traseros y los tapacubos tintados, mientras que el turismo de la gasolinera carecía de esos extras. Incluso esa pieza terminó encajando cuando un amigo de Eugenio declaró a los investigadores que, al poco de desaparecer Manuela Chavero, aproximadamente en noviembre de 2016, el sospechoso tuvo la idea de realizar esas modificaciones estéticas a su coche. Los agentes llegaron hasta la empresa de Mérida donde se hizo el cambio. Aún conservaban la factura de los trabajos en el Vectra. El joven había mantenido hasta entonces que la noche de autos no salió de su casa y la vivienda de la calle Cerezo, propiedad de su madre, estaba deshabitada. A los agentes se les ocurrió comprobar con Endesa si había consumo eléctrico a la hora de la desaparición. El diferencial de la vivienda solía estar siempre bajado, por lo que el gasto energético era cero. Un ingeniero de la compañía eléctrica revisó la curva y detectó que el consumo se había reactivado entre las 2:15 y las 2:30 de la madrugada del 5 de julio. Alguien había subido el diferencial de la vivienda de forma manual. Los investigadores hicieron una última consulta en el Servicio Extremeño de Salud. El abuelo de Eugenio, la única persona de su familia que quedaba en el pueblo con posibilidad de acceso a la vivienda, había fallecido en esas fechas. Eugenio vivía solo en el pueblo y su madre estaba en Ponferrada. En ese momento los agentes tuvieron la convicción de que estaban en la línea correcta.
Las contradicciones de Eugenio Delgado lo situaron en la diana de la Unidad Central Operativa. En septiembre de 2019, los investigadores del caso solicitaron al juzgado de Zafra pinchar el teléfono del vecino de Manuela Chavero. Los cambios de titularidad en el juzgado retrasaron la decisión a diciembre de 2019. Desde entonces, los agentes de la UCO escucharon las conversaciones del sospechoso y descubrieron que estaba participando en una serie de robos menores en el campo junto a 2 amigos. Eran delitos menores, al parecer se llevaron unas barreras de la autovía para usarlas como bebedero de las vacas y sustrajeron alguna cabeza de ganado, pero suficientes para detenerlo. En los pinchazos telefónicos, Eugenio parecía estar atento a los movimientos de la Guardia Civil, incluidos los vehículos camuflados, que tenía más o menos identificados. Los estudios revelaron que el ámbito de movimiento del sospechoso era muy reducido y demasiado rutinario. Todo ello dificultaba enormemente las vigilancias y los seguimientos. Los agentes comprobaron en sus conversaciones telefónicas que Eugenio, pese a su actitud permanentemente alerta, no se sentía investigado por la desaparición de Manuela. Incluso tendía a minimizar el caso, llegando a manifestar en alguna ocasión que igual estaba de vacaciones en las Islas Canarias. Había que realizar algún movimiento, y los investigadores vieron una ventana de oportunidad en la inminente detención de Eugenio Delgado por los robos menores en el campo. El arresto se iba a producir el 4 de marzo de 2020, y el joven permanecería esa noche en el cuartel para ser puesto a disposición judicial al día siguiente. Los agentes tenían exactamente un margen de 24 horas para realizar la extracción forense del contenido del iPhone que utilizaba Eugenio. A continuación, y autorizada por el juez, una guardia civil condujo desde Monesterio hasta Madrid para entregar el terminal a sus compañeros de la UCO, especializados en delitos tecnológicos. El contenido del móvil perfiló aún más el carácter de Eugenio, sobre todo en lo relativo a la sexualidad. Los investigadores observaron que tenía un consumo alto de pornografía y un gusto por lo violento, por un tipo de contenido en que las mujeres sufrieran, que era lo que aparentemente les excitaba. También encontraron conversaciones con prostitutas que se negaban a realizar las brutalidades que él requería. Manifestó a alguna de ellas que quería hacerla su esclava sexual, y cuando advertía una situación de gran vulnerabilidad económica, preguntaba a la chica cuánto costaba su dignidad. En el teléfono detectaron unas conversaciones con una mujer que se prostituía en Sevilla y a la que le propuso prácticas sexuales extremas hasta hacerla sangrar. Los especialistas de la sección de análisis del comportamiento concluyeron en su informe que se trataba de un hombre sádico y agresivo que cosificaba a las mujeres, a las que archivaban su móvil como madura o embarazada. Para los investigadores, Eugenio vivía marcado por el divorcio de sus padres. Tras la ruptura, su hermana se fue con su madre a Ponferrada y él se quedó con su padre, escuchando los comentarios despectivos de este hacia su progenitora. Los agentes se entrevistaron con el entorno de Eugenio e incluso localizaron a una chica que había mantenido relaciones sexuales con él. La joven recordaba aquel episodio que tuvo lugar en el verano de 2017 como una agresión. Al parecer, Eugenio no consiguió excitarse hasta que le dio un fuerte tirón de la coleta y del cuello, hasta el punto de hacerle daño. Solo entonces se sintió envalentonado y poderoso. Los perfiladores concluyeron en su informe que Eugenio se había obsesionado con Manuela Chavero, una vecina 20 años mayor que él. Buscaba siempre mujeres de ese rango de edad, y que el ataque había tenido un claro componente sexual. Además, la empresa gallega ISV, especializada en reconstrucción de accidentes, aportó un nuevo informe que indicaba que el coche que aparecía en las cámaras de la gasolinera Repsol del Paseo de Extremadura la noche de autos era totalmente compatible con el del joven. Para entonces los agentes ya estaban plenamente convencidos de que Eugenio Delgado estaba relacionado con la desaparición de Manuela, pero no querían dar un paso en falso que le permitiera destruir pruebas o hacer desaparecer algún vestigio. Había que provocar alguna reacción en Eugenio, había que hacerlo estallar. En agosto de 2021, alguien dejó una carta en la puerta de la vivienda de los padres de Manuela Chavero. Iba dirigida a Emilia, su hermana, y el rostro más reconocible del caso por su tesón a la hora de mantener activa la búsqueda. Ella estaba ese día en Sevilla, así que le pidió a un primo suyo que la abriera con unos guantes, fotografiara el contenido y le enviara la imagen al móvil. En la misiva se señalaba un sospechoso en concreto, un conocido de la familia, y se daban detalles del secuestro y asesinato de la mujer. El contenido de la carta no fue desvelado por la familia a petición de los agentes de la UCO, que confirmaron a la hermana de Manuela que ellos ya estaban investigando a ese mismo sospechoso. El 27 de agosto se realizó un nuevo registro en la vivienda de la mujer, que por su espectacularidad despertó una enorme atención mediática y fue retransmitido en directo por todos los medios de comunicación locales y nacionales. Eugenio Delgado, aún en libertad y sin la consideración oficial de investigado, asistió al registro desde su casa.
Su madre lo llamó por teléfono y le preguntó si estaba viendo la tele. Él trató de desviar la conversación y restó importancia a lo que estaba pasando, insinuando que la Guardia Civil seguía una línea de una vidente. Ella insistió en que algo debía haber para semejante despliegue. Madre e hijo conversaron sobre el caso. Él manifestó que si Manuela estaba enterrada en el campo, le iba a doler la cabeza al dueño de la parcela donde la hubieran colocado. El campo no tiene vallas, pronunció. En un momento determinado, la mujer llegó a decirle que el asesino de Manuela no iba a ser tan tonto como para enterrar el cadáver en su propia finca. Eugenio reaccionó titubeando. A partir de ese momento, la UCO se centró en las tierras que Eugenio había heredado de su familia. Los investigadores detectaron que la carta y el registro lo habían desestabilizado. Eugenio Delgado llamó a un bufete de abogados de Sevilla y cuando la recepcionista le preguntó de qué asunto quería hablar, él manifestó que tenía un problema grave y necesitaba hablar con un penalista. El joven se desplazó en coche hasta Sevilla y se reunió con el letrado. La conversación no ha trascendido, pero sí lo que le dijo el abogado, que si él estuviese en su lugar se entregaría hoy mismo. Ese día, el 17 de septiembre de 2020, Eugenio Delgado se rompió. En el viaje de vuelta realizó llamadas desesperadas a su tío, que es profesor y al que sacó literalmente de clase porque necesitaba hablar con él con urgencia. Al hombre que le ayudaba con los caballos y a un conocido que le reparaba los coches, a los que le confesó su implicación en la desaparición de Manuela. Todos le aconsejaron lo mismo que el letrado. Entre esas llamadas figura la que realizó a un hombre al que conoció durante la pandemia y con el que creyó haber trabado amistad, pero que en realidad era un funcionario policial que se había acercado a Eugenio con el fin de instalar medios técnicos de escucha que permitieran a la UCO avanzar en el caso. El apodo del agente es Blanco. Ambos se citaron aquel día en el Hotel Romero en Mérida. Allí Eugenio le contó que estaba hecho polvo, que venía de Sevilla y que el abogado le había recomendado entregarse. En el cara a cara, Eugenio confesó a Blanco que Manuela Chavero estaba muerta y que había escondido el cuerpo en una finca. Según le contó, al pasar por la casa de ella, vio la luz encendida y la llamó para devolverle una cuna que le había prestado. Ahí tuvieron un tira y afloja, y ella cayó. Quedó inconsciente y comenzó a sangrar. Le preguntó si aún podía haber sangre en el suelo, ya que había fregado muchas veces y hasta se planteó cambiar el grés entero, pero al final rehusó hacerlo para no dar explicaciones a su madre. Según confesó, al que creía su amigo se puso nervioso y recordó una antigua zorrera que unos cazadores hicieron en su finca. Cargó el cuerpo de Manuela en el Opel Vectra y condujo hasta la parcela tratando de evitar las cámaras de seguridad que había en el pueblo. Allí escondió el cadáver. Luego se planteó si huir del país o callar y esperar. El fallo más grande que cometí en mi vida es que el cuerpo esté allí. Lo idóneo hubiera sido quemarlo, le habría dicho al testigo protegido. Tras despedirse de Blanco, Eugenio fue al picadero, donde se reunió con un amigo que le ayudaba con los caballos, y al que también contó lo que había hecho. Es como si a ese insecticida que hay ahí le haces así, le dijo, acompañando sus palabras con un gesto de un manotazo, según declararía el testigo. Eugenio, que nunca confesó el crimen, sino una muerte accidental, pensaba hablar con el abogado de la familia y viajar a Ponferrada para contárselo a su madre y a su hermana. No le dio tiempo. Esa tarde, la UCO se presentó en el picadero. Estás detenido por la desaparición y muerte de Manuela Chavero, le anunciaron antes de leerle sus derechos. Eugenio asintió derrotado y agachó la cabeza. Eugenio Delgado, con grilletes en las muñecas, cabizbajo y cara acontecido, anunció a los investigadores de la Unidad Central Operativa que quería hablar. Fue una declaración larga, de 6 o 7 horas, donde dio una versión que iría matizando posteriormente, pero que no alteraría en lo sustancial. Fue una muerte accidental. Eugenio contó a los agentes que Manuela le había pedido varias veces que le devolviera una cuna que ella le prestó tiempo atrás, para que la usaran unos amigos de él que durmieron unos días en la casa de la calle Cerezo. El 4 de julio por la tarde regresó de Huelva, donde estuvo pasando el día en la playa con unos amigos. Se trajo algo de pescado y, como no le cabía en su domicilio, se dirigió a la vivienda de su madre para dejarlo en el congelador, que estaba vacío. Al pasar por delante de la casa de Manuela, vio la luz encendida y se acordó de la cuna. Después de colocar el pescado, lo que justificaría el pico de gasto energético que detectaron los investigadores, caminó hasta la casa de ella y le propuso que le acompañara para cargar juntos la cuna de vuelta al domicilio de ella. Según él, Manuela asintió y lo siguió hasta su casa. Una vez entraron, Eugenio cerró la puerta. La cuna estaba en la habitación del fondo. Al verla, Manuela le recriminó el estado en que la pareja la había dejado. Empezaron a transportarla entre los dos. Ella iba delante y él detrás. Iban pegados a la cama, y ella tropezó por culpa de las chanclas.
Eugenio describió gráficamente la caída de Manuela, que según su relato se golpeó la parte posterior de la cabeza contra la cama. Aseguró a los investigadores que se bloqueó y que estuvo 10 o 15 minutos sin saber qué hacer. Manuela, dijo, tenía los ojos semiabiertos y estaba sangrando. Limpió la sangre del suelo con lejía y con papel. Sacó a la víctima y la dejó en el pasillo porque no tenía claro qué hacer con ella. Le colocó un albornoz y la envolvió en una sábana. Eugenio cargó el cadáver de Manuela en el maletero del Opel Vectra y se dirigió a una de sus fincas, concretamente a la dehesa. Seguía sin saber qué hacer con ella cuando se acordó de una oquedad, una antigua zorrera hecha por unos cazadores en su parcela. La depositó allí con sus propias manos, pero antes se le ocurrió desnudarla para, según dijo, evitar que los animales carroñeros tiraran de la ropa y sacaran algún resto. En cambio, le siguió colocando encima la sábana y el albornoz. Las prendas de Manuela las quemó en la chimenea del cortijo. Los agentes de la UCO se desplazaron con el detenido hasta la casa de campo para que les señalara el punto exacto del enterramiento. Al retirar la tierra encontraron una sábana con motivos florales que envolvía el cadáver de Manuela, en el que hallaron unas cuerdas anudadas a los huesos y unas tiras que podrían sugerir, a juicio de los investigadores, una escena de violencia sexual. También había una bolsa de color negro. El cortijo era una especie de casa de aperos maloliente, semiderruida, con las paredes negras y con cadáveres de animales dentro de jaulas a los que Eugenio, al parecer, había dejado morir de hambre. Observaron unas manchas en el suelo. Había señales de proyección de sangre y signos de haber arrastrado algo. Eugenio empezó a tomar conciencia de que la Guardia Civil había encontrado pistas que no encajaban con su relato, las cuerdas y los signos de arrastre en el cortijo. En un paréntesis en el que estaban paralizados los trabajos, mientras esperaba fuera para no contaminar el escenario, Eugenio llamó aparte al capitán y al sargento que llevaban la investigación. Quería hablar con ellos de manera reservada. Los agentes advirtieron que estaba nervioso, agobiado, balbuceaba. Entonces realizó una manifestación espontánea que es a la que se agarra la acusación pública para probar el móvil sexual del crimen. Si por un casual aparecen restos de semen en el cadáver de Manuela, es mío. Reconoció que había mantenido relaciones, aunque precisó consentidas. En sede judicial, Eugenio modificó la primera versión que había dado e introdujo el cortijo en su relato. Contó que la noche de autos llevó el cadáver hasta la casa de aperos y lo dejó allí hasta la mañana siguiente, cuando regresó para enterrarlo en el hueco de la antigua zorrera. La UCO localizó un nuevo testigo, un hombre que, pocos días después de la desaparición de Manuela, limpió a fondo el todoterreno de Eugenio y observó unas manchas de sangre que le mosquearon. De hecho, se lo comentó a un amigo del investigado, pero este le quitó importancia afirmando que Eugenio era muy descuidado y seguramente serían de algún animal muerto, ya que era cazador. Los estudios criminalísticos también desmontaban la coartada de Eugenio sobre lo pesada que era la cuna, hasta el punto de requerir que la transportaran juntos. Según las fuentes consultadas, pesaba muy poco. Un hombre corpulento como él podría llevarla con un brazo. Cabía perfectamente por la puerta y tenía hasta ruedas giratorias. La autopsia no apreció traumatismo alguno en la parte posterior de la cabeza de la víctima. La fractura craneal a la que él hace alusión en su relato no existiría desde el punto de vista forense. En cambio, sí que detectaron lesiones en la cara, con pérdida de 2 piezas dentales y fractura de los huesos propios de la nariz, así como 2 costillas rotas en el costado izquierdo y una en el derecho. Todas esas lesiones fueron ante mortem, y ninguna ocasionó por sí misma la muerte de Manuela Chavero. Los médicos creen que el mecanismo de la muerte fue por asfixia. En una nueva declaración a raíz de la reconstrucción del caso realizada en mayo de 2021, el sospechoso volvió a cambiar de versión e introdujo un elemento hasta ahora nuevo. Para trasladar a Manuela desde el cortijo hasta la zorrera, unos 200 metros, cargó el cadáver en la pala de una retroexcavadora. Y según reveló entonces, hubo un momento en el que al pasar junto a una encina se deslumbró por el sol, tropezó con una piedra y Manuela se cayó de la pala, golpeándose contra el suelo. Los investigadores intuían que Eugenio habría introducido este nuevo giro en su relato para justificar los traumatismos que el cadáver presentaba en la cara y las costillas. Así que se centraron en desmontar esa posibilidad. Para ello encargaron un informe al Instituto de Meteorología sobre la posición exacta del Sol a primera hora de la mañana, que es cuando dice que transportó el cuerpo, y solicitaron a sus compañeros del Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, que estudiaran el terreno para comprobar la hipótesis. Teniendo en cuenta la posición del cortijo, el camino de tierra y la ubicación de la zorrera, para el traslado del cadáver, Eugenio debía llevar un rumbo de 167 grados sur.
Los agentes de Seprona concluyeron que, dado que el sol sale por el este, no pudo deslumbrarle al pasar junto a la encina, que en cualquier caso daba sombra justo en ese punto. Los agentes están convencidos de que Eugenio atrajo a Manuela con la excusa de la cuna o con cualquier otra, engañada o por la fuerza, hasta su casa en la calle Cerezo, y allí la agredió sexualmente, ocasionándole la muerte. Los investigadores siempre han coincidido en una idea: Manuela entró a morir, todo le vino en contra, no era su día. El juez consideró durante la instrucción que no había indicios suficientes para probar el asesinato, sino más bien un homicidio por omisión, que se había producido porque Eugenio no habría socorrido a Manuela tras golpearla. La Fiscalía no comparte el criterio del juez y pide la prisión permanente revisable por asesinato en relación a un delito contra la libertad sexual. La defensa reclama la libre absolución al considerar que la muerte fue accidental. Eugenio Delgado se sentará esta semana en el banquillo de los acusados.